Hola a todo mundo. Para la retroalimentación de este programa pregrabado, hoy, lunes 24 de julio de 2023, a las 9 de la noche, tendremos una conversación con nuestra distinguida invitada del día de hoy, la doctora Ramona Pérez Bertruid, a quienes dejo con ustedes. Adelante, Ramona. Buenas noches. Antes que nada, me quiero presentar. Soy investigadora del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM y profesora del Departamento del Medio Ambiente en la UAM Azcapotzalco. Soy especialista en jardines históricos y el libro de mi autoría que hoy se presenta, titulado Plano de la Alameda de México, de Alexandre Dacor, 1771, una visión histórica, artística y cultural, tiene que ver con esta línea de investigación. A continuación, voy a presentar la carátula del libro a través de un PowerPoint. En este contexto, agradezco la presencia del público virtual que nos acompaña y también a la Academia Mexicana del Paisaje, en especial a su presidente, Roberto Novelo, por la invitación para difundir esta obra. Cabe decir que este libro en formato digital fue publicado por Acampa hace un par de meses, en diciembre del 2022, y se puede acceder a él a través de la página web de la Academia. Hoy día celebro que esta investigación que se presentó en el 8º Congreso de Ciencia y Arte del Paisaje del 2022, haya culminado en un proyecto editorial gracias al estímulo que recibí para su publicación, tanto de Roberto Novelo como de Luz Helena Claudi. Este día voy a hablar sobre el contenido del libro. En las 110 páginas que lo componen, trato de exponer históricamente cómo surgió este plano que diseñó el capitán de infantería de Flandes, Alexandre Dacor, en el año de 1771, sobre un sitio emblemático de la capital mexicana, conocido actualmente como Alameda Central. Me parece importante rescatar el trabajo que hizo este oficial del Ejército Español en materia de diseño allá por el siglo XVIII, porque nos heredó la forma y el tamaño que tiene hoy día la Alameda Central de la Ciudad de México. Habrá que recordar que esta obra de paisaje es el jardín más antiguo de América, data del siglo XVI, y por esta razón está considerado un monumento nacional. Hoy día este jardín se levanta majestuosamente en el centro histórico de la Ciudad de México. En cuanto al plano que diseñó Alexandre Dacor en el año de 1771, que ustedes lo están viendo en esta pantalla, que es el motivo de esta charla, cabe mencionar que hay referencias históricas sobre esta planimetría en varias publicaciones, pero no existía hasta la publicación de este libro un estudio detallado dedicado a explicar el panorama histórico, artístico y cultural dentro del cual se produjo este plano. En este contexto, su servidora, quien es la autora del libro, invita a descubrir los valores patrimoniales de esta cartografía y de la obra que se levanta hoy día. Expone en esta investigación la producción técnica y artística del plano y el entorno educativo y profesional en el que se formó su autor. También da cuenta de los intereses que impulsaron a las autoridades españolas a conducir un proyecto de esta naturaleza en México, el cual originó la ampliación de la Alameda en el último tercio del siglo XVIII. Asimismo, da a conocer la agenda política que le permitió a Alexandre Dacor participar en dicha empresa.
El libro comienza tratando de explicar quién es el hombre que proyecta este plano y cómo llega su padre a la península ibérica en la primera mitad del siglo XVIII. Para comprender este proceso, se expone que a partir de la gestación de una España moderna y en particular de una de sus instituciones, como el Ejército del Reino, apareció una familia inmigrante de apellido Dacor en la primera mitad de ese siglo, cuyos miembros serían parte de la renovación de las organizaciones militares y de la formación ilustrada de ciertas estructuras o corporaciones profesionales. Sin duda, estas acciones y otras medidas apuntaron a largo plazo a constituir un ejército profesionalizado y permitieron crear un estamento con privilegios. Ciertamente, la transformación de esta corporación se dio en un siglo bastante convulso para la corona española, marcada por el ascenso de la dinastía borbónica al poder del reino, la cual tuvo que enfrentar a potencias europeas que se disputaban el reparto del mundo, los mercados y los suministros de materias primas. Esta situación involucró a la monarquía católica española en innumerables guerras y de ahí la importancia que tuvo el ejército al servicio del rey para asegurar los intereses de la corona dentro del viejo continente y en sus posesiones de ultramar. En este contexto surgió en España el Cuerpo de Ingenieros Militares entre 1711 y 1718 por la gran necesidad que tenía su monarquía de preparar personal bélico calificado, tanto para conservar la integridad de su territorio como para afianzar su poderío en Europa y en el mundo. Desde el siglo XVI que apareció este gremio, su papel para la guerra fue importante en vista de que ellos fueron los encargados tanto de construir las fortificaciones abaluartadas y levantar la cartografía para la defensa de un territorio, como también fueron útiles en campañas militares para dirigir los trabajos de sitio y expugnar las plazas enemigas, al igual que realizaban el estudio de los itinerarios utilizados en la marcha de los ejércitos. Para la preparación de los ingenieros existía desde el Renacimiento español algunos centros educativos, pero ninguno de estos alcanzó la importancia de la Academia Real y Militar del Ejército de los Países Bajos, fundada en Bruselas en 1675. En efecto, este centro de enseñanza militar fue ventajoso para formar combatientes ante la gran necesidad que tenía la corona española de hacer frente a las amenazas persistentes de Francia en tiempos de Luis XIV en defensa de los Países Bajos españoles. Posteriormente, el escenario de la guerra en Europa cambió en el siglo XVIII en el marco de la Guerra de Sucesión Española, donde un bloque conformado por Austria, Inglaterra y Holanda le declararon la guerra a España y Francia a fin de sostener el linaje de los Habsburgo al trono español. Parte de las consecuencias de esta guerra para la monarquía católica fue la pérdida de los Países Bajos españoles y el éxodo de su ejército rumbo a la península ibérica. Por igual, uno de sus efectos fue el cierre de la Academia Militar de Bruselas, dejando minusválida la plantilla de ingenieros. Fue precisamente en el marco de este conflicto bélico cuando llegó a España el padre de nuestro protagonista, don Nicolás Dacor. Él venía de los antiguos Países Bajos españoles, de la región de Valonia, hoy Bélgica, justo en el momento que se organizaba la plantilla de ingenieros militares en la península. Don Nicolás era egresado de la Academia Real y Militar del Ejército de los Países Bajos y después de participar en el sitio de Barcelona en 1714, su contratación como ingeniero al servicio de la corona católica fue inminente debido a la escasez de estos profesionales
en el Principado de Cataluña, ya que había pocos ingenieros para reconstruir los baluartes afectados por la guerra. En este sentido, a don Nicolás d'Acort le tocaría participar en el levantamiento de la ciudadela de Barcelona. Posteriormente, el padre de Alexandre hizo una carrera como ingeniero al servicio del rey de España, participando en la reconstrucción de varios recintos fortificados en zonas estratégicas para la monarquía, hasta que los intereses del rey español Felipe V lo llevaron a instalarse en Barcelona en la década de 1730. Para aquel entonces, don Nicolás contaba ya con una familia. Él y su esposa Catalín Lané procrearon en Málaga 2 hijos. El mayor se llamó Luis Bartolomé y el menor Alexandre. Cabe decir que la estancia de los d'Acort en Barcelona también fue muy importante porque le permitió a sus hijos estudiar en la mejor academia científica de su tiempo. El mayor de sus hijos pronto encontró su destino en este lugar, se insertó en el ejército español y logró casarse con una nativa de ese reino. En lo que se refiere a nuestro protagonista, Alexandre, este le debe a su padre, don Nicolás, sus primeras enseñanzas en aritmética y dibujo. Después, siendo muy joven, Alexander ingresó a la Real Academia Militar de Matemáticas de Barcelona, cuando era director de la escuela Mateo Calabro. En este centro escolarizado recibió una instrucción técnica y científica abocada al estudio de la geometría, física, geografía y arquitectura, materias consideradas en el siglo de las luces como parte de las matemáticas. En el periodo que estudió Alexandre, dicha institución estuvo equipada con instrumentos científicos de avanzada como telescopios, planchetas, brújulas, globos terrestres y celestes y otros aparatos de medición, más aparte de que tuvo a su disposición una pequeña biblioteca que se fue nutriendo a lo largo de los años. En este centro militarizado, Alexandre tuvo como profesores a varios ingenieros y artilleros, lo que explica su proceso de enseñanza en vista de que él aprendió a diseñar tanto mapas geográficos indispensables para las campañas bélicas, como también planos arquitectónicos para construir fortificaciones y obras públicas. Su formación también comprendió lecciones teóricas y prácticas para embestir y atacar plazas, así como manejar la pólvora, armamento y piezas militares para la guerra. Dentro de esta educación ilustrada, afín con el pensamiento racionalista del siglo XVIII, se preparó Alexandre d'Acort. Fue un estudiante aplicado que concluyó sus estudios bajo la orientación del primer director de la academia. De hecho, la Academia Militar de Barcelona se constituyó en el transcurso de esa centuria en el paso obligado para un puñado de civiles y oficiales del ejército que deseaban pertenecer al cuerpo de ingenieros y artilleros. El interés que mostró su padre Nicolás hacia la educación de su hijo, Alexander, fue de primer orden, ya que como ingeniero del rey veía en esta oportunidad la mejor forma de avalar el futuro inmediato de su hijo para que él pudiera llegar a pertenecer a una corporación profesional del ejército. Este camino que se forjaría Alexandre d'Acort en la academia prometía entrar más tarde a un estamento con privilegios y asegurarle un ascenso social a individuos como él y su familia que pertenecían a la baja nobleza, es decir, no tenían fortuna ni títulos nobiliarios. Siguiendo el ejemplo de su padre, Alexander empezó a trabajar como ingeniero voluntario y con este nombramiento participó en campañas militares en el contexto de la Guerra de Sucesión Austriaca,
pero también dedicó tiempo a trabajar en obras de fortificación. Al poco tiempo laboró al lado del Cuerpo de Ingenieros de Barcelona y más tarde fue enviado a las obras del Arsenal del Ferrol, que fue la construcción naval más importante del siglo XVIII en la península ibérica. Aquí estuvo trabajando por varios años con los principales directores de la obra y adquirió gran experiencia en técnicas aplicadas al diseño y en la construcción. Sin embargo, no pudo entrar al Cuerpo de Ingenieros en España debido a que la plantilla de los ingenieros militares permaneció estancada con un bajísimo nivel de contratación, ya que el rey entrante, Fernando VI, estableció una política pacifista y de neutralidad hacia el exterior. Con esta postura, Fernando VI pretendía equilibrar un poco el despoblamiento de su territorio, diezmado por las guerras, y garantizar la recuperación económica bajo su regencia. Muy a su pesar y debido a las hostilidades de la flota inglesa en el Golfo de México, España tuvo que rearmarse y fortalecer su ejército durante su administración, lo que facilitó el ingreso de Alexandre d'Acord al regimiento de infantería de Flandes dentro del ejército español. Respecto a esta corporación, cabe recordar que en el último tercio del siglo XVIII su composición era enorme. Contaba con cerca de 190,000 efectivos aproximadamente y sus elementos consumían buena parte del erario público. Había un ejército de tierra y una marina militarizada con una estructura rígida y jerárquica. El primero estaba conformado por la guardia personal que tenía el rey a su disposición y después venían los batallones de línea, hispanos y extranjeros integrados por la infantería, la caballería, la artillería y dragones. A estos elementos se le sumaban las milicias, el cuerpo de inválidos y las compañías sueltas en América, Filipinas, Canarias y Gibraltar. En este contexto, el ingreso de Alexandre d'Acord dentro de un cuerpo de composición internacional o de extranjeros, es decir, dentro del Regimiento de Infantería de Flandes, tenía que ver con la conservación en el siglo XVIII de una estructura plurinacional dentro del ejército español y de forma más específica con el lugar de procedencia de su padre. Este vínculo consanguíneo con la comunidad valona y de Flandes, procedente de los antiguos Países Bajos y exiliada en España, los cuales tenían bajo su control unidades militares de línea y cuerpos de élites para la protección del rey, facilitó con seguridad el ingreso de Alexander en una corporación como el ejército, que ya para aquellos años se cotizaba en la sociedad española. Sus integrantes recibían sueldos, uniformes, contaban con cuarteles y centros educativos para su formación. Además, al interior podían hacer una carrera con ascensos y promociones. Dentro de este contexto, las cartas de presentación de Alexandre d'Acord para obtener su ingreso al ejército ordinario eran calificables para los nuevos intereses de la monarquía, en la medida en que se apreció su educación y su capacidad profesional, así como su mérito tanto personal como voluntario en la milicia, apoyado en el hecho de que su familia ya estaba en servicio activo dentro del ejército del rey. Su hermano Luis Bartolomé era alférez hacia 1748 y había cultivado relaciones o influencias en el regimiento de infantería de Flandes, al casarse con la hija de un ex capitán de su brigada. Por otra parte, su padre Nicolás era miembro del colectivo de ingenieros.
La educación militar que había recibido Alexandre en la Escuela de Matemáticas de Barcelona también le traería recompensas, ya que desde su ingreso al ejército ordinario recibió el grado de teniente debido a que había logrado concluir sus estudios en dicha academia. Esta instrucción que recibió bajo la dirección de Mateo Calabro fue una ventaja para él en el nuevo escenario en el que tendría que desenvolverse, porque su plan de estudios contempló una formación semejante para ingenieros y artilleros. Ambos cuerpos sabían de tácticas y combates militares, explosivos y armamentos. Podían hacer lo mismo con relación al levantamiento de mapas y planos y en la elaboración de proyectos sobre arquitectura militar y civil. Hacia mediados del siglo XVIII, la familia Dacor se encontraba totalmente asimilada a la sociedad española y sin lugar a dudas había prosperado tomando en consideración su procedencia dentro de la baja nobleza. Si bien Alexander y su hermano Luis Bartolomé no pertenecían a los cuerpos de élite del ejército, finalmente ascendieron a oficiales dentro de los regimientos ordinarios. Por lo tanto, constituyeron un grupo social emergente y dinámico de capas medias, con una fuente periódica de ingresos, a la vez que se insertaron en la modernización del reino a través de la educación y la profesionalización de las armas. Posteriormente, Alexandre Dacor hizo una carrera de ascensos dentro de los regimientos de línea en el marco de las tensiones internacionales provocadas por la Guerra de los 7 Años, la cual fue el pretexto para que Alexandre fuera enviado a América en tiempos de Carlos III. En este tenor preocupaba a la monarquía católica la defensa de sus posesiones americanas, que era precaria frente al avance de Inglaterra, con la ocupación de territorios, el saqueo y el contrabando comercial que ejercía, además del robo de buques transatlánticos españoles cargados de oro y plata. Lo cierto era que el ejército de Carlos III apenas podía cubrir en su defensa puntos neurálgicos en el Caribe, con 2 regimientos en la isla de Cuba, 2 en Puerto Rico, 1 en México, otro en Río de la Plata y 1 más en Montevideo. La llegada de Alexandre a la Nueva España en 1768, como parte de los cuerpos profesionales del ejército hispano enviados al virreinato, también iba en este sentido, pues pretendía fortalecer la organización de un ejército de línea y de las nuevas milicias provinciales ante el temor de una invasión de Inglaterra por el puerto de Veracruz. Y por supuesto, su llegada también representó un gran apoyo a la agenda política que traía consigo el gobierno del marqués Carlos Francisco de Croa, periodo salpicado de conflictos y revueltas debido a la expulsión de los jesuitas de estas tierras, a la implantación de las intendencias, a la fijación de más impuestos fiscales y a la imposición que estableció el virrey a favor de la corona sobre la explotación y comercialización del tabaco. En el marco de estos sucesos y también como reconocimiento a su labor en la formación del ejército novohispano, Alexandre Dacor recibió en América la promoción a capitán. Cabe mencionar que el virrey en turno conocía de las habilidades arquitectónicas de Alexandre, pues un año antes de que le encargara el diseño de la nueva Alameda, le había solicitado a él y al ingeniero Nicolás Láfora elaborar el plano del Imperial Corte de México, que fue levantado en 1770. La intención del marqués de Croa a través de esta cartografía, que a simple vista se ve muy esquemática, aunque se hizo a plancheta, es decir, con las técnicas de medición más avanzadas, era dar a conocer la traza y la división de la ciudad a fin de prevenir cualquier revuelta social. Después, el marqués de Croa consideró oportuno la ampliación de la Alameda, tanto para visualizar los logros de su gobierno, con una obra que daría prestancia a la capital novohispana,
como para cubrir una demanda frente a la expansión de la ciudad y de su población en el último tercio del siglo XVIII. Esto último se reflejaba en el intenso tráfico de carruajes, jinetes y peatones que habían dicho paseo en días festivos. Con seguridad, también pensó en congraciarse con ciertos grupos de poder que utilizaban frecuentemente dicho espacio, sobre todo si se toma en cuenta que era el único paseo de la sede metropolitana. Entre las políticas propias de la Ilustración, la construcción y el arreglo de paseos públicos para los habitantes de las ciudades fue una impronta fundamental, especialmente en el Imperio Español, donde las alamedas de Hércules en Sevilla, la de La Habana, la de Lima y Santiago de Chile fueron ejemplo de ello. Por lo tanto, una obra de esta naturaleza sería bien recibida por la población en general, ya que dotaría a la ciudad de un espacio cómodo, funcional e higiénico, aparte que daría prestancia a la capital novohispana. La transformación de la Alameda comenzó en marzo de 1770 con la integración de las plazuelas de Santa Isabel y San Diego, así como una parte de las calzadas de Tacuba y del Calvario, por lo que la superficie de la misma aumentó casi al doble de su tamaño original. El virrey de Croa solicitó a ingenieros militares que fueran a medir y a estacar el terreno. Con ello se le dieron a la Alameda dimensiones más grandes de sus lados oriente y poniente que de norte a sur. Al año siguiente, en enero de 1771, el virrey en turno encomendó el desarrollo del proyecto y la dirección de la obra al capitán de infantería de Flandes, Alexandre Dacor, quien tenía gran experiencia en ingeniería. De acuerdo con el programa arquitectónico presentado por Dacor, la antigua Alameda, con su traza cuadrada, se convertiría en un gran rectángulo. De sus esquinas, con ángulos truncados, saldrían 4 portadas de mampostería de piedra y ladrillo, más una entrada principal para coches, jinetes y peatones por las calles del Calvario, hoy Avenida Juárez. Las calzadas se ampliarían, las perimetrales se destinarían al servicio de los carruajes y las internas a los peatones. El nuevo jardín tendría una nueva distribución simétrica. Se cortaría el centro en una X hasta constituir 24 prados triangulares, 7 glorietas internas y 2 externas, que rematarían en una plazoleta principal con 4 fuentes menores adornadas con sillas de cantería labrada. Se trataba de una obra de grandes dimensiones con nueva infraestructura y equipamiento que revelaba una nueva imagen del paseo para lograr una espacialidad más amena y que diera a los paseantes la comodidad suficiente para disfrutar el lugar bien a pie o a bordo de sus carruajes. Esta obra de paisaje se plasmó en el dibujo de un plano, que es el que estamos viendo, de 98 centímetros de ancho por 40 de alto, que cobró una forma rectangular, ofreciendo así al espectador una visión frontal de la obra proyectada. El resultado fue un plano bellamente iluminado o ilustrado, con colores muy vivos, donde los verdes de la vegetación cobraron protagonismo para representar un jardín simétrico con sus fuentes, prados, plazoletas y arbolados. Diseñó un espacio público bastante grande e impresionante para la Ciudad de México, de 227 de ancho por 532 de largo, en varas castellanas, con una extensión de 121 varas cuadradas. La traza proyectada estaba finamente dibujada y representada por largas diagonales, así como líneas rectas, verticales y horizontales para delimitar senderos o amplias calzadas internas y perimetrales. La precisión en el dibujo y la pintada resultaron de gran calidad, ya que se muestran intactos hasta nuestros días. Los tonos de los colores, que se distribuyen en dóciles transiciones en el lienzo del plano, demuestran la maestría artística de Alejandro Dacor. Es evidente que esta composición estilística cumplía con los preceptos de un jardín barroco del siglo XVIII a la manera francesa.
ya que estaba diseñado de forma geométrica a una escala grande con extensas perspectivas en diagonal que daban orden y sentido a todo el conjunto arquitectónico. En efecto, Dacor proyectó esta obra sobre un paseo principal transversal de casi medio kilómetro y 3 ejes verticales para cortar el espacio y así poder observar las formas regulares o simétricas de los prados. Dominaban en toda su extensión las grandes líneas rectas de las avenidas ortogonales, las paralelas y las diagonales. En el proyecto, la curva aparecía levemente en los círculos de las glorietas o plazoletas, en la confluencia de ciertas avenidas o parterres y en las esquinas de la nueva Alameda para marcar las puertas de entrada al espacio. El recurso de las vistas funcionó desde las puertas de entrada para distinguir la distribución interior del jardín con sus calles principales, su gran plazoleta central y otras 4 de menor jerarquía, así como la sabia disposición de sus fuentes, esculturas y asientos. Se apreciaba también las cortinas de árboles totalmente alineadas en línea recta para dar la sensación de uniformidad al espacio. Otra cualidad de este proyecto, a tono con la jardinería barroca francesa, fue la vegetación baja de sus parterres mediante el uso del césped. No cabe la menor duda que solo un militar instruido, habilitado en la ingeniería, como era Alexandre Dacor, pudo llevar a cabo una empresa de este tipo, ya que se necesitaban conocimientos técnicos y científicos para proyectar y construir espacios de grandes dimensiones. A su vez, la obra demandaba dominio del territorio, de enormes movimientos de tierra, así como una precisión en el manejo de la geometría y de la ingeniería hidráulica. En 8 meses, Alexandre Dacor trazó el conjunto de la obra sobre una superficie que era el doble de su tamaño original, colocó la fuente principal e instaló 53 bancas. Sin embargo, no le tocó al virrey de Croa ni al propio Alexandre culminar tamaña obra. Pronto ambos personajes partieron hacia España. Con seguridad, por instrucciones del mismo Croa, el capitán Dacor entregó al Cabildo de la Ciudad de México el plano de la nueva Alameda, firmado por su puño y letra el 1 de septiembre de ese mismo año, con la firme intención de dejar constancia de la labor desarrollada y como guía para los futuros trabajos. Otro de sus propósitos con el desarrollo de este espléndido plano fue captar la atención de la alta burocracia para que el hermoso jardín ahí representado tuviera buen término, como en efecto ocurrió. Así pues, el virrey entrante, Antonio María de Bucareli, considerado uno de los mejores gobernantes de la Nueva España, con el decisivo apoyo del ayuntamiento, les tocó concluir la nueva Alameda siguiendo el plan original del capitán de Flandes. En tiempos de Bucareli se instalaron las cañerías, se llevó a cabo el plantío de árboles y se colocaron espléndidas fuentes barrocas junto a colosales esculturas de deidades mitológicas que aludían de forma emblemática al poder y a la gloria de la monarquía española en América. Esta obra sorprendió a los novohispanos por su gran tamaño, los juegos de agua que salían de las fuentes, el montaje de la vegetación y sus fascinantes fuentes y esculturas, así como también la enorme reja de mampostería labrada que protegía el espacio. Por igual fascinó a la sociedad de su época el espectáculo de alarde y opulencia que daba la élite peninsular y criolla que se apoderó del espacio para ostentar su riqueza y poder. En síntesis, el trabajo realizado por el capitán de infantería de Flandes, Alexandre Dacor, fue de enorme importancia para la ciudad, ya que en 1776 la Alameda de México adquirió la forma de un jardín barroco cuya traza geométrica y tamaño se la debemos a él. Estos rasgos se conservan hasta hoy, pues a pesar de que este espacio ha sufrido numerosas transformaciones en el tiempo, en esencia sigue vigente el paseo histórico
por lo que debemos procurar su preservación y mantenimiento para las futuras generaciones. Desde este punto de vista, es indiscutible que Alexandre Dacor forjó la imagen paisajística que le da identidad al sitio en la actualidad y legó a los mexicanos un patrimonio para la ciudad. El libro termina con un epílogo que realiza su autora, resumiendo que Alexandre Dacor fue un militar del siglo XVIII al servicio de los reyes hispanos, con una preparación y vocación de ingeniero a tono con el siglo de las luces, ya que recibió una formación tecnológica y científica. No obstante, las circunstancias históricas en España lo hicieron abrazar las armas y formar parte del ejército ordinario de la monarquía española. La enseñanza que recibió en la Academia de Matemáticas de Barcelona, la mejor institución de Europa en aquella época, hicieron de él un profesional calificado para la proyección y construcción de obras públicas. Esto explica su intervención en el diseño de un plano y en la construcción de una obra que contribuyó a la ampliación de la Alameda de México en el último tercio del siglo XVIII. Tal trabajo representó en su tiempo la obra de ornato más importante que realizó el Marqués de Croa en la capital novohispana. En la producción de este plano, Alexandre Dacor utilizó el tipo de papel que se usaba en su época, compuesto de algodón de pulpa de trapo. Para el levantamiento de su diseño empleó lápiz de grafito, pinceles y colores naturales, apoyado por un instrumental de medición con reglas graduadas, escuadras, transportador de ángulos y compases. Por último, valiéndose de la técnica de la aguada o lavado del plano para el dibujo en acuarela, aplicó una paleta de colores apta para representar una alameda. El producto terminado fue un plano manuscrito pintado a mano con tinta y acuarela, realizado a una escala de 100 varas castellanas, perfectamente conservado hasta hoy día en el Archivo Histórico de la Ciudad de México. De esta manera, heredó a los mexicanos un plano histórico que hoy forma parte del patrimonio documental del país y una obra arquitectónica de paisaje que es emblemática para la capital mexicana como un bien cultural de la nación. Debido a su habilidad en el dibujo, legó un hermoso jardín geométrico al estilo barroco, de los pocos ejemplares que se conservan en la actualidad. En ello radica en parte la trascendencia de su trabajo. Como un hombre de su época, fue influenciado por el pensamiento ilustrado y sin lugar a dudas por la cultura francesa, ya que realizó una composición de arte bien ordenada, compensada y armoniosa, como lo establecía el pensamiento cartesiano del siglo XVII y las ideas ilustradas del XVIII. Estas nociones provenientes de Francia y España eran el orden, la belleza, la comodidad, la funcionalidad y la regularidad. Fueron principios rectores aplicados tanto a las bellas artes como a la geometría de la ciudad, así como a la composición de los espacios arquitectónicos. Desde esta perspectiva, nuestro protagonista, Alexandre Dacor, difundió en la Nueva España la arquitectura de jardines al estilo de André Le Notre, en boga en aquel tiempo y muy del gusto de las monarquías absolutas europeas, de las que fueron partícipes los reyes de España de la dinastía borbónica. En cierta medida, el siglo de las luces alimentó el gusto por la tradición racionalista de los jardines formales franceses que se pusieron de moda en las ciudades del mundo occidental, tanto en Europa como en América, ya sea a la manera de alamedas geométricas o de paseos arbolados rectilíneos en diagonal. En este sentido, las ideas ilustradas sobre el embellecimiento de la ciudad y la comodidad de la población fueron convenientes para dotar a las ciudades de áreas arboladas y ajardinadas para el disfrute público. En definitiva, bajo estos parámetros fue concebida nuestra hermosa Alameda mexicana, que se levanta majestuosa hasta nuestros días.
Resta decir que sirva este resumen del libro para despertar la atención de aquellos interesados que desean saber más sobre los ingenieros militares españoles que llegaron a América y sobre los jardines históricos de la Ilustración, así como de técnicas, materiales y estilos para elaborar un plano del siglo XVIII. Por igual, es importante dar a conocer que la edición del libro que hoy se presentó, compuesta por 5 apartados, fue cuidadosamente trabajada por Hilda Maldonado y Luz Helena Claudio, así como espléndidamente ilustrada por la autora del libro con pinturas, cartografía y litografías de la época. Están todos cordialmente invitados a leer esta obra electrónica. Muchas gracias por su atención. Pues, doctora Ramona, hemos disfrutado sin duda esta excelente presentación de un tema por demás interesante. Y por mi parte, solo me restaría invitar a nuestro público, a Campanauta, a que nos acompañe hoy a las 9 de la noche en el programa en vivo, donde podrán interactuar contigo y, bueno, hacer preguntas directamente en el chat o, por qué no, hasta de viva voz, integrándose a la transmisión de StreamYard. Eh, Tú tienes la palabra, Ramona, para cerrar esta excelente transmisión. En tanto Pues nos reencontramos. bueno, pues en realidad, me parece positivo que el día de mañana podamos tener una plática con los interesados en el tema y me puedan hacer las preguntas que ellos consideren pertinentes. Muy bien. Invitarlos a participar, por supuesto, y también a leer la obra. Sin más, nos vemos en unas horas, campanautas. Muchas gracias, Ramona, y por esta vez no nos despedimos. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches.